hermanos, Dios les bendiga. A todos les gusta estar bajando, tanto invitados. Gloria al Señor, gloria al Señor. Él es el que me invita a hacer su obra, así es. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar dándole la honra y la gloria al Señor a través de la exposición de su palabra. Para ello, mis hermanos, vamos a dirigirnos al Evangelio según Juan. Vamos a ir allí al capítulo 11, Juan, el capítulo 11, y vamos a leer los versos del 17 al 27. Juan, los versos del 17 al 27, capítulo 11. Juan, capítulo 11, versos del 17 al 27. La lectura que vamos a tener, vamos a predicar de un verso en particular. Vamos a tener esta lectura. Leamos la palabra del Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Palabra del Señor. Vamos a orar para continuar la exposición de la palabra. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos permites nuevamente reunirnos en tu templo con el propósito, Dios, de celebrar este culto a tu nombre, darte a ti honor y gloria a través de cada una de las cosas que hacemos, ser edificados, oh Dios, con la exposición de tu palabra. Lo que tú seas bendiciendo a cada uno de los hermanos que está aquí presente, Padre Celestial. Tú me dirijas a través de tu Espíritu Santo, no sea yo, sino tú, oh Dios, hablándonos, Dios, en la aplicación de tu palabra, para que nosotros estemos habilitados para glorificarte como tú quieres que lo hagamos. Seamos más que Cristo, almas vengan a los pies de Cristo, Padre Celestial. Con cada cosa que nosotros podamos ver, te glorifiquemos. Gracias por tu gran bondad, Padre. Dirígenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Mis hermanos, esta exposición tiene por tema: Jesús te da vida aún después de la muerte. Nosotros, los caballeros, hemos estado trabajando en hermenéutica, en exégesis, en homilética, y este fue el verso que yo escogí para el desarrollo de este taller que estamos llevando a cabo los jueves, los hombres, los caballeros. Podríamos decir que me adelanté porque el pastor tiene una práctica pendiente que vamos los caballeros a exponer allá afuera, nuestro tema. Pero quise hablar de este tema con la congregación. Jesús te da vida aún después de la muerte. Mis hermanos, esta escena, esta historia, esta narración ocurre en un momento donde Jesucristo estaba en ese lugar, estaba en las cercanías, en Jerusalén. Él estaba ministrando, él estaba haciendo milagros, él estaba haciendo su ministerio, predicando que el reino de los cielos se ha acercado. Y estando allí, los fariseos, viendo los milagros, viendo lo que él hacía, le quisieron apedrear. Y queriendo apedrearle, Jesús se fue con sus discípulos. Entonces, más adelante, que se le avisa a Jesús que Lázaro había muerto. En este momento, entonces, Jesucristo
decide regresar. Los discípulos le dicen, pero maestro, estuvimos allí, casi morimos por causa de los judíos que nos querían apedrear, nos querían matar por las cosas que tú has hecho. Después Jesucristo le dijo, no, esto es para la gloria del Padre. Lázaro solo duerme. Ellos entendían que Lázaro después dormía, se confundieron, pensaban que estaba muerto, luego que dormía, estaban confundidos. Jesús luego dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces ya ellos resignados le dicen, vamos contigo y muramos. Así le dicen ellos resignados. Lo estoy resumiendo, mis hermanos, para no usar del tiempo. Entonces ellos le dicen, ellos se resignaron, vamos contigo, vamos a morir allí. Entonces, luego que Jesucristo llega, lo recibe Marta, va corriendo, le habla diciendo, Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano aún estuviera con vida. Es entonces aquí donde empieza esta conversación y Jesucristo le dice esta verdad icónica, grandiosa, y que debe ser una base para nuestra fe. Él le dice en Juan 11:25, que es el verso que vamos a estar desarrollando, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta frase es muy importante, esta verdad es bastante importante y este versículo encierra muchas cosas que nosotros como pueblo de Dios hacemos bien en conocer. Y encierra verdades que a ti que no conoces del Señor Jesucristo te interesan, te son necesarias. Te es muy importante saber y que es necesario que tomes decisiones al respecto. Cuando nosotros vemos este pasaje y vemos diferentes versiones de él, vemos que en este versículo hay dos cosas que se repiten y es la palabra vida y vivirá. Podemos notar que eso se refiere a vida dos veces. Dice la palabra, yo soy la resurrección y la vida, y más adelante dice, aunque esté muerto, vivirá. Indicando que quien crea en él, vivirá. A pesar de cualquier cosa. Hay un énfasis en eso, en la vida. Él es la vida. Otra cosa que podemos ver en la versión que comúnmente utilizamos, en la Reina Valera, es que dice, aunque esté muerto. En otras versiones encontramos que el verbo que se utiliza es aunque muera. No el pasado perfecto, sino aunque muera, el presente. Entonces, esas son cosas que nos pueden a nosotros dar pistas de qué es lo que quiere decir el Señor cuando Él dice esta verdad. Y con esta verdad, el Señor quiere que nosotros estemos afirmados y aplicados en la confianza de que a pesar de que nosotros podamos estar en cualquier situación y aunque hayamos estado muertos, Él nos ha vivificado. Amén. Y Él nos va a resucitar. Él dijo que era la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Hay otros versos que hablan de esta verdad. Hablan de la verdad de que Él nos da vida. En Juan 5:24, Él nos dice que de cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, que hay una condición que subyace en nosotros. Ha pasado de muerte a vida. También vemos en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
ahí hay cosas que naturalmente no son posibles. Son descripciones que naturalmente son imposibles. Pero lo que está enseñando el Señor son verdades espirituales. Él es el pan de vida. Él es la vida misma. Y ya no será necesario otra cosa más cuando lo tengamos a Él. Ya no es necesario buscar otra cosa. Con Él es suficiente. Él nos explica esto. Él es el dador de la vida. Él nos da vida aún después de la muerte. Con Jesús nosotros podemos tener la seguridad de vida aún después de la muerte. Aún después de la muerte física. Con Él tenemos seguridad de vida. También, sabiendo esto, tenemos una responsabilidad con el dador de la vida. Y solo Él nos puede dar esa vida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué puede Cristo dar vida después de la muerte? ¿Por qué puede Cristo dar vida aún después de la muerte? Es la pregunta que en este verso podemos contestar. ¿Por qué Cristo puede dar vida después de la muerte? En este verso vemos la razón por la que Él puede afirmar esto. Y vamos a ver 3 verdades. Se puede sacar más, pero vamos a ver 3 verdades que nos van a nosotros a aclarar la razón por la que Él puede hacer eso. Y lo primero, mis hermanos y amigos, que vemos es que Jesús nos puede dar vida porque Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Quizás en este verso esto pase desapercibido. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Es una oración completa. Quizás el yo soy pase desapercibido. Sin embargo, tiene mucha importancia en la razón por la cual Él puede afirmar esta verdad. Ya que aunque esta era la forma de expresar la identidad en el griego, esta traducción de donde viene yo soy en el Nuevo Testamento es griego común. No tan solo Jesucristo utilizó esta frase, sino que muchas otras personas utilizaban esta frase para identificarse. De hecho, en el mismo Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, el mismo Juan el Bautista, cuando se identificaban, utilizaban esta frase del griego que es ego y me. Ego y me. Cuando Jesús lo utilizaba, expresaba su deidad y su exclusiva obra salvífica y reconciliadora. ¿Pero por qué? No era por el mero hecho de decir yo soy, sino de lo que acompañaba a ese yo soy de Jesucristo. Otros lo utilizaban en el Nuevo Testamento, pero cuando Él lo utilizaba había una peculiaridad. ¿Quién otra persona en el Nuevo Testamento dijo yo soy la resurrección y la vida? Yo soy el pan de vida. ¿Quién otra persona lo podría decir? Ninguna otra persona podría decirlo. Solo el Señor, solo el Creador, el soberano, podría decir estas cosas. Nosotros vemos en varias ocasiones donde Jesús utiliza esta frase. Yo soy el pan de vida, dice Jesucristo. El que a mí viene jamás tendrá hambre, no tendrá hambre jamás. Si Él fuera cualquier pan, va a tener hambre de nuevo. Pero es el pan de vida. Es una enseñanza espiritual. Él va a suplir la necesidad espiritual eternamente, para siempre. Eso lo vemos en Juan 6:35. Él es el pan de vida. También es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Él hace que resplandezca la luz. El príncipe de este mundo tiene el entendimiento entenebrecido de las personas que aún no se han entregado a Jesucristo. Él es la luz. Él resplandece el entendimiento. Y eso lo vemos en Juan 8:12. Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. Él es la única vía hacia el Señor, hacia Dios.
Juan 10:7. Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por nosotros y la tomó. Juan 10:11. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Y hay otros yo soy. Yo soy el alfa y la omega. Es decir, que los yo soy del Señor Jesucristo no era el yo soy que cualquier otra persona podía utilizar en el Nuevo Testamento, en ese medio común. Ellos podían usar el yo soy. Sin embargo, lo que seguía después de eso era muy diferente. Porque ninguna otra persona podía hacer todo lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, afirmó que Él era. Ninguna otra persona podía hacerlo, solo Él. En todas estas ocasiones, Jesús nos habla de qué? Nos habla de su naturaleza. De quién es Él. De quién es Él para nosotros. De su obra y su amor. Nos habla de características que no son de un hombre. De cosas que alguien que no es Dios no podría hacer. En cada uno de estos yo soy. Por eso el yo soy de Jesucristo es bastante peculiar, es diferente en el uso. En una de las ocasiones, cuando Jesús mencionó esta frase, sus perseguidores cayeron a tierra. En Juan 18:6 lo vemos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces es importante saber que Jesús es el yo soy. Es Dios hecho hombre. Dios con nosotros. Por eso Él puede proclamar que Él es la resurrección y la vida. En otra ocasión los fariseos no toleraron que Jesús se identificara por quien era y le procuraron apedrear. Tenemos que tener bien asentado esta verdad. Jesucristo es parte de la Trinidad, es Dios, es la segunda persona. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. Tenemos que tener esta verdad bastante clara. Y los fariseos en ese momento la tenían bastante clara, pero no para bien. Si vamos a Juan 8, los versos 57 a 59, vemos que cuando Jesús utiliza la frase, los fariseos interpretaron correctamente a lo que Jesús se refería cuando Él dijo yo soy. Ellos no pensaron que era una simple identificación, sino que ellos pudieron interpretar correctamente que Él es Dios. Porque dice la palabra, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dijo, antes que Abraham fuese, yo era, yo estaba. No, Él dijo, yo soy. Y los fariseos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Mis hermanos, no había una ley por la cual ellos debían apedrear a una persona que dijera que fuera más antiguo que Abraham. No había ninguna ley que dijera que si una persona se cree que es el padre de Abraham, tenía que ser apedreada. Ahora, había una ley que decía que una persona que se hiciera Dios debía ser apedreada. Entonces los fariseos no intentaron apedrear a Jesucristo porque Él estaba diciendo que era más viejo que Abraham. No, ellos estaban intentando apedrear a Jesús porque cuando Él dijo yo soy, estaba haciendo referencia a su deidad. Y ellos lo entendieron bastante bien. Esos detractores de Jesús, esas personas que perseguían a Jesús, que no querían que Él siguiera allí, reconocieron esto. Y
aún hoy en día hay muchas personas que dicen, ¿dónde Jesucristo dijo que era Dios? Si se preguntan, búscame en la Biblia, ¿dónde Jesús dice que es Dios? Y en el Nuevo Testamento completo podemos ver en todas las ocasiones donde Jesús lo dice, prácticamente de forma literal, que Él era Dios. Y Él es Dios. Y está sentado actualmente a la diestra del Padre. Es una verdad que tenemos que tener muy presente y por la cual podemos tener la confianza de que Él es la resurrección y la vida. La reacción que tuvieron los judíos era debido a que según la ley, quien se hiciera Dios debía ser apedreado. No quien dijera que fuera más viejo que Abraham o cualquier otra persona antigua. Ellos sabían lo que quería decir Jesús y por eso ellos reaccionaron de esa manera. En la palabra y la historia, al ver los hechos de Jesús, podemos darnos cuenta de su divinidad. Él es la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él es Dios Hijo, nuestro Señor y Salvador. Él es la vía para reconciliarse con Dios Padre. No hay otro camino. Él es la vía exclusiva para reconciliarse con Dios Padre. Por eso, si aún no conoces del Señor, escucha la voz del Espíritu y acepta el sacrificio de Cristo para que goces de su resurrección. Es por esta razón que Él puede afirmar que Él es la vida misma y la resurrección. Por la razón de quién es Él, Él puede afirmar que Él es la vida y la resurrección. Y una persona que esté viva y le hablen de resurrección dirá, pero yo estoy vivo, ¿para qué voy a resucitar? Aún vivo necesitas resucitar. Lo segundo que vemos, la razón por la que Él puede decir y puede dar vida aún después de la muerte, es que Él es la vida misma quien resucita. Él es la vida misma quien resucita. Jesús es el autor de la vida. Eso lo vemos en Hechos 3:15. Él es el autor de la vida. Él tiene potestad sobre la vida. Y Él mismo nos lo indica en Juan 10:18. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él es la vida misma quien resucita. Él tiene poder sobre la vida. También podemos ver en Juan 1:4 que en Él está la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando Jesús habla con Marta y le indica en el verso 23, tu hermano resucitará. Y en otras versiones le dice, tu hermano volverá a vivir. Él usa la palabra del griego anistemi. Él usa esta palabra, anistemi. Y esta palabra quiere decir que Lázaro volvería a levantarse, a ponerse de pie nueva vez. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Él va a levantarse, va a ponerse de pie nueva vez. Entonces, podemos notar que está hablando de que físicamente Lázaro iba a ponerse de pie nueva vez. Cuando Él le dice en el verso 23, si vemos el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Él está diciendo a Marta que Él físicamente, ahí mismo, Él iba a levantarse, que Él se iba a poner de pie. Y la palabra que vemos, anistemi, es diferente a la palabra que Él usa en el verso 25. Este Lázaro no necesitaba ser resucitado espiritualmente. Algo que solo Cristo podía hacer. Ya Lázaro había resucitado espiritualmente. Pero Jesucristo le dijo a su hermana que él iba a levantarse físicamente. En ese momento,
Porque ya la resurrección espiritual de Lázaro estaba cubierta, ya estaba resuelta. Entonces, aquí podríamos ver que hay dos tipos de resurrección: la física y la espiritual. Pero las dos las lleva a cabo el Señor. Las dos las lleva a cabo el Señor. Sabiendo esto, podemos comprender que Cristo puede dar la vida, no tan solo la vida terrenal, sino la vida eterna. Pero antes debemos entender la razón por la que una persona con vida le interesaría esto. Nosotros necesitamos ser vivificados, ser espiritualmente resucitados, porque sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado nos mata espiritualmente. El pecado nos mata espiritualmente. Es decir, el pecado nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no tan solo trae una muerte física, sino que trae la muerte espiritual, que es la más problemática. Entonces, el pecado nos mata espiritualmente, nos separa de Dios y últimamente nos separa eternamente de Dios. Jesucristo habla de esto en esta misma porción, donde dice el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, que hay una muerte que es eterna. Hay una muerte que no era de Lázaro, que estaba ahí, físicamente echado. Hay una muerte que es eterna, la cual Cristo quiere que tú y yo evitemos. Esa muerte eterna, que es la muerte espiritual, la muerte que trae el pecado. Pero esta también tiene solución en el Señor. Cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, se está refiriendo a la resurrección espiritual, a la resurrección eterna. Él es quien nos la puede dar. Romanos 5:12 nos muestra la condición en que estamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Muerte física. Esta condición nos afecta a todos. Y así Cristo también quiere afectarnos a todos y darnos vida. El pecado nos separa de Dios, como vemos en Romanos 3:23. Pero, ¿qué quiere hacer Jesucristo? Él nos quiere dar vida aun cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como nos dice Efesios. Durante su ministerio podemos ver cómo muchos fueron levantados de los muertos. Muchas personas fueron levantadas de los muertos durante el ministerio de Jesucristo. Vamos a ver algunos ejemplos de esas resurrecciones, las cuales el Señor Jesús llevó a cabo. Una de ellas la podemos encontrar en Lucas 18:42. Vamos a ir rápidamente a Lucas 18:42. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y aquí se está refiriendo ¿a qué? ¿A una persona que había muerto? No. Aquí se está refiriendo a un ciego. A un ciego. Un ciego recibe la vista en Lucas 18:42. Y usted me dirá, pero si es un ciego, ¿cómo es que Jesucristo le dio la resurrección? Él le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Esa persona había resucitado espiritualmente. Le salvó. El Señor le salvó. Él quiere resucitar nuestras vidas. Él quiere que nosotros nos reconciliemos con el Señor. Él quiere que nosotros estemos reconciliados con Él. Por eso Él quiere rescatarnos de la condición del pecado, de la muerte del pecado. Y Él sigue haciendo estas obras. Vamos a Lucas 17:19. Lucas 17:19.
Vamos a ver qué le dice Jesucristo en esta ocasión a unos leprosos. Él sana a unos leprosos y les dice lo siguiente, les dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ellos no habían resucitado, no. Jesucristo les había sanado de su enfermedad. Pero ellos habían resucitado también espiritualmente. Y hay algo que nosotros podemos notar en cada una de estas cosas. Hay una nota muy importante que se repite en cada uno de estos versículos. Vamos a leer por último Lucas 8:48. Lucas 8:48. La mujer de flujo de sangre. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay algo que se repite en cada una de estas frases, donde Jesucristo obró la resurrección espiritual. Y es que dice, tu fe, tu fe, tu fe. Y justo en nuestro verso él dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién? El que cree en mí, el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Aunque usted esté en su condición de pecado, somos pecadores. Amigo, amiga que todavía no te has entregado al Señor Jesucristo, eres pecador. Pero aunque aún estés en esa condición, Cristo quiere que tú tengas la resurrección espiritual, que te reconcilies con Dios. Esos y muchos otros milagros que el Señor Jesús realizó fueron muestra de que Él es la vida y resurrección. En varios de esos milagros también Jesucristo dio vida física. Él resucitó el familiar de Pedro, resucitó a la hija de Jairo, Él resucitó a Lázaro. Él también dio sanidad, sanó a muchos enfermos, levantó a muchos muertos, pero el interés principal del Señor era la resurrección espiritual, era la salvación de las almas. Ese era el interés principal. Porque más adelante vamos a ver cuál es la peculiaridad de la resurrección que da el Señor. Estos y muchos otros milagros que el Señor Jesús realizó fueron muestra de que Él es la vida, la resurrección, porque Él no tan solo los sanó físicamente, sino que por su fe fueron hechos nuevas criaturas, fueron resucitados del pecado espiritualmente, fueron salvos. Eso hizo el Señor. Les dio vida eterna. Ellos se dejaron llevar, fueron convencidos del Espíritu Santo y pusieron su fe en el Señor Jesús. Creyeron y fueron salvos. Y así Él lo afirma en el verso que vemos al identificarse como la resurrección. Él no usa la palabra del verso anisteni, sino anastasis. La palabra que él usa en el verso 25 es anastasis, que indica directamente resurrección de la condición de muerte, levantarse nueva vez a vida. Amén. A esto se refiere el Señor cuando dice la resurrección en el verso 25. La palabra anastasis quiere decir resurrección de la muerte, volver nuevamente a la vida. Entonces, estemos al tanto que si no hemos entregado nuestra vida a Cristo, si Él no nos ha resucitado espiritualmente, si Él no nos ha hecho hijos de Dios, a nosotros reconocer que somos pecadores, entonces también nosotros vamos a resucitar, pero no a vida. Jesucristo quiere darnos vida eterna. Él quiere darnos una resurrección espiritual. Él quiere que no muramos. Pero si nosotros no ponemos la fe en el Señor Jesús, también vamos a resucitar, pero no a vida. No va a ser a vida, sino a muerte. Como nos lo dice Juan 5:29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
muerte, separación eterna de Dios, morir eternamente. El rechazar al Señor Jesucristo, el rechazar su obra en la cruz, el rechazar, reconocer mi condición de pecador, me va a llevar a morir eternamente. Dios no quiere eso. Él se sacrificó para que nosotros gocemos de la vida plena en Él. Él es Dios, el gran yo soy. Él se sacrificó por nosotros. Él es la vida misma quien puede resucitar. Y no es tan solo eso, sino que la razón por la que Él nos puede dar vida, aún después de la muerte, es porque Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Jesucristo tiene poder sobre la vida y la muerte. Esto nosotros podíamos interpretarlo al saber que Jesús es Dios, el Creador, que Él es la vida y la resurrección. Eso tenemos que de inmediato entenderlo. Es por estas características que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Como vimos en el verso anterior, en Juan 10:18, que nadie me la quita, sino que de mí mismo yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Como hemos visto, Jesús es Dios. Él es el Señor. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el autor de la vida. Él es la resurrección. Jesús predijo su muerte y su resurrección. Él lo predijo. Él sabía lo que iba a suceder. Porque Él es Dios. Porque Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Y eso lo vimos en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. Jesús predijo su muerte y su resurrección. Eso nos da a nosotros entender que desde antes Jesús sabía lo que iba a suceder. Jesús tenía poder para poner su vida y para tomarla nuevamente. Si Él tiene poder para hacer eso, ¿cómo no confiar en Él en nuestras vidas? Su muerte vicaria y su resurrección única, resucitado para no conocer muerte jamás. Esa es la particularidad de la resurrección del Señor. Somos resucitados para no conocer muerte jamás. Una vez nosotros hemos sido resucitados espiritualmente, jamás vamos a morir. Porque estamos seguros en el Señor Jesucristo. Nosotros podemos morir físicamente, pero nuestra vida está escondida en el Señor. Vamos a estar con el Señor. Vamos a estar vivificados en Él, con Dios en los cielos. Vamos a resucitar nuevamente para la vida, para reinar con Él. Pero si aún nosotros no nos hemos puesto a cuenta con Dios, también va a haber resurrección, pero no para vida, sino para condenación. Su muerte vicaria y su resurrección única es que cuando somos resucitados por el Señor, no conoceremos muerte jamás. La muerte a Él no lo podría detener. Lo vemos en Hechos 2:24, porque Él es nuestro Señor. Y lo vemos también en Apocalipsis 1:7 y 18. Apocalipsis 1:17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, el Señor Jesús, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es nuestro Señor. Él es el quien tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte. Él es quien nos ha dado a nosotros la resurrección de vida eterna. Es por eso que Él puede darnos vida a nosotros aún después de la muerte.
Aún después de nuestra condición de muerte de pecado y aún después de que nosotros partamos de esta tierra, Él nos puede dar vida, porque Él es el Señor, porque Él es la resurrección que resucita, porque Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Su resurrección es única, ya no se conocerá muerte jamás. Como Él dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Hasta aquí, yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, yo vivo eternamente. Mis hermanos, amigos, como conclusión y recomendación, amigo y amiga, Él te puede dar vida aún después de la muerte. Acepte la vida que te da el Señor. No te resistas a la voz del Espíritu Santo que nos ha dejado. Reconoce que estás en la condición de pecado, separado de Dios, y recibe el regalo precioso del Señor, su gran sacrificio por ti. Entrégate al Señor, y desde ya habrás muerto al pecado y vivificado con Cristo. Hermanos, tengamos esas verdades presentes en nuestras vidas. Consideremos la grandeza de nuestro Señor soberano. Vivamos agradecidos de que hemos sido resucitados de la muerte espiritual y vivamos conforme al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Puesto de pie, mis hermanos, vamos a orar. Qué bendición escuchar esta verdad gloriosa. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos has brindado de escuchar tu palabra a través de tu siervo. Palabras de vida. Amén. De todo corazón, Señor, gracias porque hemos encontrado la vida en Cristo Jesús. Tú nos has dado garantías de que aún muramos, partamos de este mundo, estamos seguros, confiados, plenamente tranquilos de saber que tenemos un destino glorioso. Gracias, Padre, porque tú nos garantizas en Cristo estar contigo, vivir eternamente en tu gloriosa presencia. Gracias, Padre, por esa oportunidad. Y al mismo tiempo, tú nos has dejado aquí para que podamos nosotros ir a aquellos que andan muertos en sus delitos y pecados. Por eso, Señor, nos presentamos ante ti en este momento para que tú nos des de tu gracia, de tu poder, nos llene de tu Santo Espíritu y nos uses, Señor, para ayudar a aquellos que están perdidos, que están extraviados, aquellos que andan errantes, sin esperanza, sin propósito, sin Cristo. Úsanos, Señor, con poder para que muchas personas más tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos de conocer la resurrección y la vida de Jesucristo. Gracias, Padre, por la confianza que tú nos das de saber que así lo harás. Solo tú esperas hombres y mujeres dispuestos a ser usados por ti. Úsanos, Señor. Mueve tu iglesia, añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Como dijo el predicador, afirma nuestra fe con esta verdad gloriosa de que Jesucristo es la vida, la resurrección. Ante ti nos rendimos, Señor. Te damos la gloria, la honra y el honor que solo tú mereces
síguenos ayudando en el resto de la semana, que podamos aprovechar bien el tiempo, que podamos andar como sabios, no como necios, que podamos, oh Dios, dejarnos usar por ti, ser de bendición a otros y de gloria a tu nombre. Gracias, Padre. Ante ti nos rendimos. Oramos confiadamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor.